Malas noticias sobre la salud de Kate Middleton según Sky News Australia. Se hacen eco de una serie de declaraciones de un experto real contrastado con lo que ha dicho William a lo largo de todo este tiempo sobre las actualizaciones de la salud de su mujer, la princesa de Gales. Y no son las únicas malas noticias que recibe la Casa Real Británica, ya que también tenemos por ahí un divorcio totalmente inesperado, en este caso el de Charles Spencer, el tío de William y Harry, hermano de Lady Di, que se divorcia por tercera vez. Vamos con estas dos noticias. Esta noticia del divorcio la trae el Daily Mail. Dicen que la relación de los Spencer se ha roto en medio de la tensión tras escribir el hermano de Lady Di esas desgarradoras memorias que detallaban, entre otras cosas, cierto tipo de abusos muy fuertes cuando él estaba en el internado. Dicen que la pareja anunció su divorcio pendiente al personal de Althorpe, la finca de la familia Spencer en Northamptonshire, en marzo, pero que ahora se hace público, que es inmensamente triste. Palabras de Charles Spencer: solo quiero dedicarme a todos mis hijos y a mis nietos y le deseo a Karen toda la felicidad en el futuro. Karen Gordon era una filántropa canadiense con la que se casó en junio de 2011, precisamente en Althorpe, donde está enterrada Lady Di, la madre de William y Harry. La pareja se había conocido el año anterior, en 2010, en una cita ciegas en un restaurante de Los Ángeles. Y bueno, pues ahora vemos este inesperado divorcio, que yo creo que no nos lo esperábamos de ninguna manera. Es verdad que es un personaje secundario dentro de lo que es un poco la Casa Real Británica, pero con una trascendencia importante en la relación de los dos hermanos. Lo vimos cuando en la última visita de Harry a Reino Unido, apoyando a su sobrino, y también ha tenido buenas palabras para William, pues intentando, como otros miembros de la Casa Real, como Sarah Ferguson, que finalmente, pues exista una reconciliación entre los hijos de Carlos III. Hablan más del tema de la vida, que es su tercer divorcio, que se había casado ya 2 veces y que ahora podría estar volviendo con una de sus ex. Estaremos pendientes un poco de esa noticia que me apetecía dar, pero aquí la importante es la que publica Sky News Australia, que dicen que han aumentado los temores por la salud de la princesa Catherine. Dice: un experto real afirmó que el príncipe William solo ha proporcionado actualizaciones vagas, débiles sobre su esposa en medio de su batalla contra el cáncer. Cuentan lo de siempre. Confirmó su diagnóstico en el mensaje de vídeo en marzo, revelando que había comenzado una quimioterapia preventiva, mensaje que conmocionó a todo el mundo y que siguió de un gran apoyo a la amada realeza. Australia, tenemos que recordar que es un país de la Commonwealth y por tanto se debe un poco a ese respeto hacia la monarquía, pero muchas de las noticias que nosotros hemos sacado aquí en el canal precisamente venían de ese país y no eran especialmente favorables. De hecho, podíamos calificarlas incluso como más transparentes y con más veracidad que las noticias que venían un poco de Reino Unido. Nos cuentan que Kate, de 42 años, no ha asistido a ningún evento público importante desde que fue vista con William y la familia real en el servicio religioso del día de Navidad en Sandringham. También sonada ha sido su ausencia ayer en el Colonel Review, esos ensayos del Trooping the Colour para el cumpleaños del rey. El príncipe de Gales sostuvo el pasado miércoles, en el día D del desembarco de Normandía, que su esposa estaba mejor cuando se reunió con un veterano de la Segunda Guerra Mundial.
Y en declaraciones de la presentadora de Sky News Australia, Danica de Giorgio, el viernes por la noche, el ex editor real de ITN, Tim Ewart, expresó su preocupación de que las actualizaciones de William sobre la salud de su esposa no hubieran cambiado durante algún tiempo. Dicen, no es la primera vez que William dice esto. Para ser justos, ha hecho este comentario en un par de apariciones públicas anteriores. Pero eso, sin disminuir en modo alguno el optimismo al respecto, es todo lo que hemos oído. No ha habido boletines médicos formales y todavía no sabemos qué tipo de cáncer tiene Kate, o especialmente qué tratamiento está recibiendo. Kensington Palace había confirmado en una rara actualización el mes pasado que la madre de 3 hijos no desempeñaría su papel habitual en el Colonel Review, lo de ayer, que Kate debería haber asistido al ensayo porque ella es coronel de uno de los regimientos involucrados y se llama ensayo del coronel, por lo que ella no estará allí. Bueno, ella publicó ayer la carta esa tan polémica que dicen que viene firmada de su puño y letra y que publicó no Kensington sino la Guardia Irlandesa en sus redes sociales como agradecimiento y también para desearle lo mejor a la princesa de Gales. Nos siguen contando que el príncipe William ha agradecido periódicamente al público por sus buenos deseos para su familia y que recientemente le dijo a un trabajador de una organización benéfica de Surrey que su esposa estaba bien en medio del tratamiento. Aún existe este misterio sobre si la princesa asistirá al desfile real que marca el cumpleaños de la soberana británica, programada para el próximo sábado, el 15 de junio. El Trooping de Color lo han dejado un poco en el misterio, en el aire, si se va a producir realmente pues esta aparición de Kate Middleton. Desde luego todo parece indicar que no, según lo que hemos visto, pero puede ser que den la campanada como cuando ocurrió lo del comunicado, que yo creo que prácticamente nos enteramos unas horas antes que se iba a dar algo importante, pero no sabíamos exactamente qué. El experto real dijo que la próxima semana marcará un momento crucial, y este crucial lo ponen en mayúsculas y subrayado, que lo revelará todo, al determinar si Kate hará una aparición pública retrasada en el balcón del Palacio de Buckingham después del desfile. En ese evento miles de británicos suelen alinearse en las calles de Londres, esperando ansiosamente el espectáculo clave del evento en el balcón. La familia real casi al completo, están los niños, está el rey, está la princesa. Este experto dice que los británicos tendrán mucho interés en la apariencia de Kate si ella saliera al balcón. Se ve bien, se ve feliz. Creo que es justo decir que la gente aquí todavía está bastante preocupada por su salud. Otro experto real, en este caso Richard Palmer, ha analizado los detalles detrás de la sesión informativa de todo esto que se ha dicho de la princesa Catherine. Sobre ese informe de primeros años en los que el príncipe William ha agradecido periódicamente al público por sus buenos deseos para su familia y sobre todo la repetición constante, el discurso que yo creo que viene un poco también comandado por ese departamento de comunicación de Kensington y dicen, ellos entienden que la princesa está residiendo entre la casa familiar de Gales, es decir, Adelaide Cottage, y la zona de Anmer Hall, donde, según la prensa británica, ella ha sido recientemente vista por allí, comprando en una tienda de conveniencia chocolates, etc. Aún así, afirman que ella permanece en una pausa indefinida de la vida pública mientras se está sometiendo a un tratamiento, y aquí no nombran, me llama la atención, la quimioterapia preventiva. Se hacen eco de las declaraciones del Palacio de Kensington diciendo que Kate está siendo informada sobre sus principales causas reales, sus compromisos de agenda de forma intermitente en medio de su tratamiento, pero que se ha negado a revelar cuándo es probable que
la Royal reanude su vida pública. Por último, se hacen eco de unas declaraciones de una vieja conocida, en concreto la biógrafa de Camila, Angela Levin. Esta dijo el miércoles pasado que el público británico deseaba el regreso de Kate, pero añadió que el ambiente nacional era en general respetuoso con la privacidad de la princesa. Tiene que controlar el ritmo, no quiere esforzarse demasiado. Todos tenemos que desear poder verla. La extrañamos, es encantadora, inteligente, sonriente y todas esas cosas. Bueno, Kate puede ser esto. A mí me parece que la biógrafa de Camila es sobre todo una gran cortesana y sobre todo experta en decir obviedades. Pero bueno, más allá de todo esto, parece que sigue un poco la especulación. Hoy va a hacer declaraciones, por cierto, Concha Calleja. Yo espero un poco pues que comente lo que es la carta de esa carta tan rara que dicen que ha escrito Kate Middleton de su puño y letra, y vamos a ver si es verdad, porque la carta, como los vídeos, como las fotos, está siendo analizada al milímetro e incluso han descubierto una pequeña falta de ortografía dentro de todo esto, que parece indicar pues prácticamente que el departamento de comunicación no está comunicando todo lo bien que se debería. Incluso afirman que ha sido como una especie de excusa hacia la Guardia Real irlandesa y una forma de salir del paso y de decir que la princesa está aquí, está bien, pero no se la espera. No sé, es todo, me parece todo bastante raro. Respecto al divorcio del tío de William y Harry, se divorcia por tercera vez, pero me sorprende que al final, oye, aquí cada uno, quiero decir, es su vida, ¿no? Pero parece que en este caso contrasta bastante los Windsor con los Spencer, porque en este sentido parece que Charles, sin renunciar a su privacidad, está siendo más transparente sobre un hecho que puede preocupar al público o no, dentro de que es un secundario, dentro de los Royals británicos, pero lo ha hecho público sin ningún tipo de problema, y con Kate no está ocurriendo lo mismo. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.